Hola, el amor es sin lugar a duda uno de los temas más angustiantes en la vida de las personas. Incluso grandes personalidades de la historia han sucumbido en el amor. Cuando conocemos una persona o entramos en una relación, muchas veces encontramos una ambivalencia entre lo que sentimos y lo que pensamos. En este video vamos a analizar por medio de dos historias qué sucede cuando una persona es en extremo racional y no le da paso a sus emociones. Y la otra, cuando una persona es extremadamente emocional y pierde el foco de la razón y las consecuencias que trae consigo estos desequilibrios. ¿Quién no se ha encontrado en un dilema entre lo que siente y lo que piensa? ¿Y quién no se ha preguntado si le hace caso a la cabeza o al corazón? Según la neurociencia, los seres humanos somos principalmente emocionales y secundariamente racionales. Esto significa que nuestras emociones tienen más peso e influencia que nuestra razón a la hora de percibir y de actuar en el mundo. La razón de esto es porque nuestro cerebro está compuesto por dos partes principales, el córtex cerebral y el sistema límbico. El córtex cerebral es la parte más evolucionada y se encarga de las funciones cognitivas, como el pensamiento, el lenguaje, la memoria y la toma de decisiones. El sistema límbico es la parte más primitiva y se encarga de las funciones emocionales, como el miedo, la alegría, la ira y el deseo. El sistema límbico actúa más rápido que el córtex cerebral. Por eso, primero sentimos y luego pensamos. Nuestras decisiones dependen de la interacción entre estas dos partes del cerebro. Sin embargo, no siempre es tan sencillo como la teoría nos muestra. ¿Qué tan racionales o emocionales debemos ser? Veámoslo. Los expertos en pastelería saben sobre este tema. Nos podrían enseñar la importancia de encontrar el punto exacto para preparar la masa o la crema de un pastel, la cual debe quedar en su punto, ni muy dura ni muy aguada. Solo cuando la consistencia es la correcta, la torta queda suave, esponjosa y cremosa. El chef argentino Osvaldo Gross, en su libro La torta perfecta, dice que además de los ingredientes, en las proporciones exactas se necesita paciencia, sentido común y pasión. Sin embargo, algunas personas son altamente racionales o rígidas y otras extremadamente emocionales o blandas. En cualquiera de los dos casos, las consecuencias se pagan con angustia. Te invito a descubrir la historia de dos mujeres que experimentaron situaciones extremas en sus vidas amorosas, cada una de ellas desde un extremo opuesto en el equilibrio entre la razón y la emoción. Azucena era una joven secretaria que trabajaba en el departamento de compras de una empresa textil. Su trabajo consistía en recibir y revisar los pedidos de las telas que llegaban de las empresas proveedoras. Aunque le gustaba su trabajo, a veces se aburría de la rutina y soñaba con algo más emocionante. Un día, mientras esperaba el camión de una de las empresas, se fijó en el conductor que bajaba de la cabina. Era un chico de su misma edad, alto, moreno, de ojos color miel. Llevaba una camiseta roja y unos pantalones desgastados. Azucena sintió un cosquilleo en el estómago al verlo y se sonrojó. «Hola, soy Tony, el nuevo conductor de la empresa», se presentó él con una sonrisa encantadora.
Hola, soy Azucena, la secretaria de compras, respondió ella con timidez. Encantado de conocerte, Azucena. ¿Me ayudas a descargar la mercancía?, le preguntó él con un guiño. Claro, vamos, aceptó ella nerviosa. Así fue como empezó la amistad entre Azucena y Tony. Cada vez que él venía a entregar un pedido, se quedaba charlando un rato. Azucena se sentía atraída por Tony y él también por ella, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso, hasta que un día Tony se armó de valor y le propuso salir. Oye, Azucena, ¿te gustaría ir al cine conmigo el sábado?, le dijo él con voz temblorosa. ¿Al cine?, repitió ella sorprendida. Sí, al cine. ¿O prefieres ir a otro sitio?, se apresuró a decir él, pensando que había metido la pata. No, el cine está bien. Me encanta el cine, se apresuró a decir ella, pensando que era una buena oportunidad. ¿Entonces aceptas?, insistió él con esperanza. Sí, acepto, confirmó ella con una sonrisa. Llegó el sábado. Ese día Azucena y Tony fueron al cine a ver una comedia romántica. Se rieron mucho con las escenas divertidas y se emocionaron con las escenas tiernas. Al salir del cine se fueron a tomar un helado y a pasear por el parque. Aprovecharon para contarse un poco de sus vidas. Tony le dijo que vivía con su abuela materna en una casa humilde, pero acogedora, en un barrio popular. Le contó que estaba estudiando mecánica automotriz en un instituto tecnológico por las noches y que le gustaba viajar, mirar las estrellas, el cine, la música y la lectura. Azucena le dijo que ella estaba a punto de graduarse en marketing digital de una universidad privada y que pertenecía a una familia de clase media. Le dijo que le gustaba la moda, los viajes, salir de compras y asistir a eventos y lugares nuevos. A pesar de sus diferencias, se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común y se sintieron muy cómodos el uno con el otro. El tiempo pasó volando y cuando se dieron cuenta ya era tarde. Se despidieron con un abrazo y se prometieron volverse a ver pronto. Pero al día siguiente, Azucena cambió de actitud. Aunque había disfrutado mucho de la cita con Tony y se sentía atraída por él, pensó que no era el hombre adecuado para ella. Pensó que él era demasiado sencillo y que no tenía un futuro prometedor. Pensó que ella merecía algo mejor, alguien que estuviera más a su altura, alguien que le ofreciera seguridad y estabilidad. Así que decidió tratarlo como un amigo y olvidarse de sus sentimientos. El jefe de Azucena se llama Asdrúbal. Era un hombre 20 años mayor que Azucena, dominante, rico y arrogante. Era el director de compras de la empresa textil y llevaba 2 años cortejando a Azucena. Aunque Azucena no se sentía atraída por él, pensaba que era una persona exitosa, madura e inteligente. Además pensaba que podría aprender mucho de él, ya que él sabía mucho de negocios y tenía mucha experiencia. Así que cuando él le propuso tener una relación, ella aceptó sin pensarlo 2 veces. Al cabo de 3 meses, se casaron en una boda por todo lo alto. Sin embargo, Azucena no era feliz. Cada vez que veía a Tony sentía un nudo en la garganta y un vacío en el pecho. Se daba cuenta de que el sentimiento permanecía intacto, pero ya era demasiado tarde. Cuando le preguntaban por sus sentimientos por Asdrúbal, ella evadía la pregunta y hablaba de lo bien que le iba económicamente. Negaba lo que sentía por Tony y se engañaba a sí misma. La historia de Azucena es un ejemplo de una persona extremadamente racional que descarta sus propios sentimientos, afectando su estabilidad emocional. Cuando niega sus sentimientos, aumenta su frustración por no poder vivirlos, conduciéndola a la infelicidad. En este video conocimos la historia de Azucena,
una mujer que vivía dominada por la razón, que negaba sus propios sentimientos. Vimos cómo esta actitud generó mucha infelicidad. Pero, ¿qué pasa cuando la situación es opuesta? ¿Qué pasa cuando nuestras emociones no dejan paso a la razón? ¿Qué pasa cuando nos dejamos llevar por la pasión, por el miedo, por la ira o la tristeza? En la segunda parte de este video te voy a contar la historia de Lara, una historia que te hará vibrar y reflexionar, una historia cargada de sentimientos y emociones encontradas, que te mostrarán el otro lado del equilibrio, la otra cara de la moneda, entre la razón y la emoción. Así que no te lo pierdas y activa tu campanita de notificaciones para que te avise cuando esté disponible. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal donde te comparto más videos sobre psicología y salud mental. No olvides regalarme un like y comentarme qué crees que debió hacer Azucena. ¿Qué harías tú en su lugar? Te espero en el próximo video. Hasta pronto. Recuerda, una vida en equilibrio es una vida feliz.